seleccionado varios nuevos movimientos religiosos y me voy a quedar corto porque son infinitos. Pero voy a buscar de aquí y de allá algunos que me han parecido interesantes y vamos a empezar con el Opus Dei. Con el nombre oficial de Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, se trata hasta la fecha de la única prelatura personal aprobada por la Iglesia Católica una vez que tras el Concilio Vaticano II se llevó a cabo la reforma del Código Canónico. Según afirma en su página web, su finalidad es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia, difundiendo la llamada universal a la santidad y el valor santificador del trabajo ordinario. Bien, ¿cuál es la novedad del Opus Dei frente a otros movimientos católicos? Pues la gran novedad es que la Iglesia siempre ha tenido una organización territorial. Es decir, se ha dividido en territorios, en diócesis, pues la diócesis de Madrid, la diócesis de Toledo, la diócesis de Zamora, al frente de la cual hay un obispo. Eso es tradicionalmente como se ha constituido. Sin embargo, llega el Opus Dei y dice, no, mis fieles no van a estar adscritos a un territorio, sino que van a estar adscritos a una persona, al prelado, en función de una unidad espiritual o de conocimiento o de creencia que practican mis fieles. Y esta ha sido la novedad, insisto, una novedad querida por el propio Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que a fecha de hoy solamente existe una prelatura personal, que es el Opus Dei. Este movimiento había sido fundado el 2 de octubre de 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, que le tenéis ahí en la foto. Y tras no pocas tensiones con ciertos movimientos eclesiales primero y políticos después, llegaría a implementarse en sectores elitistas de la sociedad española y actualmente de casi todo el mundo. Pensemos que en los años 50 del siglo pasado se citan varios ministros afiliados al Opus Dei y en la actualidad cuentan con estudios privados bastante prestigiosos como la Universidad de Navarra, la Escuela de Negocios IES y tantos otros colegios privados. Movimiento muy apoyado por los anteriores papas, especialmente por Juan Pablo II, quien no solamente llevó a cabo la canonización de José María Escrivá, que actualmente es venerado y reconocido como santo, sino que también abrió la causa de beatificación de sus sucesores, como Álvaro del Portillo y Javier Echevarría, a los que, por cierto, les dio el título de obispos. Por eso se les llamaba obispos prelados del Opus Dei. Como nota curiosa, y sin intención de nada, solamente comentar que en la actualidad el actual prelado del Opus Dei, llamado Fernando Cáriz, no se le ha concedido el título de obispo por el Papa actual, Francisco. Ignoro los motivos. Pero vamos a lo que nos interesa. El símbolo por excelencia del Opus Dei es una cruz latina, lo tenéis ahí en un oratorio de un centro del Opus Dei, debajo del altar, y aquí un poco en grande, una cruz latina inscrita en un círculo, que en palabras del propio fundador significa el mundo y metida en la entraña del mundo la cruz. En resumidas cuentas, lo que vienen a decir es que significa la cruz de Cristo en medio del mundo, entendiendo por tal las actividades cotidianas donde ellos dicen que los miembros del Opus Dei se han de santificar, a diferencia de los religiosos que abandonan el mundo para encerrarse en conventos, monasterios, etc. Eso sería un poco la novedad que en cierto modo intentan transmitir este movimiento. En segundo lugar, movimiento llamado Crismón. Y es que no son pocos los cristianos que abandonan la Iglesia Católica debido a la exigencia dogmática de la misma, no solo en relación a lo que hay que creer, la fe, sino a cómo hay que comportarse, la moral. Y es que aún hoy, con la redacción actual del Catecismo de la Iglesia Católica, está prohibido el divorcio, las relaciones homosexuales, el uso de preservativos y, disculpadme si soy bruto, la masturbación. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, es algo totalmente desviado. El que quiera que lo busque, tal cual. Y otras muchas cosas. Ante esta exigencia, pues no son pocos los católicos que han reaccionado, pues bien abandonando la Iglesia, que suele ser lo habitual, o bien continuando en ella, pero viviendo su vida como ellos entienden. Es decir, por una parte aceptan todo el conjunto de la fe, ahora bien, la moral entienden que es cambiante
porque la moral de por sí puede cambiar en el tiempo y en el espacio. Entienden que no puede haber ahí dogma en la moral y ellos viven como entienden que deben vivir, diciéndose que permanecen dentro de la Iglesia. Son lo que se conocen como cristianos de frontera. Y entre ellos pues hay cristianos divorciados, sacerdotes casados, mujeres que se sienten llamadas al sacerdocio y personas homosexuales. Y entre estos últimos nos encontramos con la comunidad de cristianos de Madrid homosexuales Crismón, por citar uno de los muchos movimientos que hay. En Francia hay muchos conocidos como el movimiento David et Jonathan, o en Estados Unidos la Iglesia Internacional Metropolitan Community Church. Bueno, por citar unos pocos. En concreto, este surgió como una rama de la COGAM, la Coordinadora de Gays de Madrid, dedicada a esta rama a reuniones de tipo espiritual. Y tras entrar en contacto con un sacerdote católico, comenzaron una serie de actividades, como las celebraciones eucarísticas, actividades formativas, retiros, oraciones, etc. La donación del uso de un local en Chueca, barrio por excelencia gay en Madrid, les haría populares entre el vecindario. Y a pesar de todo, como nuevo movimiento religioso, no ha estado exento de controversia. Por un lado, desde la propia Iglesia oficial, que no asume que pueda existir este tipo de movimientos, pero también entre ellos, porque al final entras en contradicción si dices asumo la totalidad del catecismo con excepción, en este caso, de la homosexualidad. ¿Qué opinas del divorcio? ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de la fidelidad? Sin intentar aquí criticar, pero eso a veces provoca ciertas controversias. Pero bueno, bien, ahí está y me parece muy valiente su postura. El símbolo de este grupo es el crismón, que es el motivo del crismón. Un crismón es esto, es un anagrama de las letras de Cristo. La J, que representa Cristo, y la Ro. Entonces, por la analogía con el nombre, el anagrama de crismón, lo han utilizado de una forma atravesada por la bandera del arco iris, que por supuesto es el símbolo tradicionalmente utilizado en las manifestaciones a favor de los derechos LGTB. Otro más, avanzamos. La comunidad ecuménica de TSE. Y es que fuera, y ahora sí, ahora ya fuera de la estructura organizativa de la Iglesia Católica y de cualquier otra iglesia cristiana, en un pueblecito pequeño de Francia, muy cercano a los Alpes, llamado Tessé, escrito Taizé, se instaló una comunidad monástica de monjes de diferentes confesiones cristianas, siendo fundada por el teólogo suizo Roger Sud, conocido como el hermano Roger. Aquí le tenéis. Se trataba, por tanto, de una comunidad pluriconfesional y de espíritu ecuménico, es decir, entendían que era necesaria una unidad de todos los cristianos, no consideraban que fuese posible una diferencia entre católicos, protestantes, etcétera, sino que siempre hablaban de la vuelta a las raíces, ¿no? Entonces, era una comunidad de hombres dedicados a dar su vida, ¿no?, para comprenderse y reconciliarse, una comunidad donde la bondad del corazón y la simplicidad están en el centro del todo. En la actualidad, pues curiosamente, no son una comunidad de unos poquitos hombres que se reúnen para reconciliarse y buscar la simplicidad, sino que cada año hay miles de jóvenes que acuden a TSE, con la bendición de los centros educativos, bien sean católicos o protestantes. ¿Y por qué? ¿Cuál es el secreto de TSE? Pues realmente es un secreto. Los propios monjes no saben explicarlo. Quizás sea por ese espíritu de simplicidad, que es muy atractivo, lo hace muy atractivo a los jóvenes. Quizá porque sean cuales sean las creencias, edad, condición sexual, etcétera, nadie te pregunta nada. Siempre eres acogido. Quizá por el estilo de orar que utilizan en TSE. Es una forma de rezar muy bonita. No es la tradicional forma de rezar salmos o de rezar o de celebrar celebraciones eucarísticas, sino que tienen una serie de canciones donde se repite una y otra vez pequeñas frases, bien sacadas de los salmos o de cualquier otro texto sagrado, y lo repiten como un mantra una y otra vez hasta el infinito, de una forma con una música bastante tranquilizadora, muy sosegada, etcétera, muy pegadiza. Entonces, en muchas ciudades se repite esa forma orante, en iglesias o en locales, de una forma más o menos organizada, donde se juntan jóvenes y no tan jóvenes para rezar al estilo de TSE. Se vende online incluso CDs muy bonitos, la verdad es que es muy atractivo.
Pues bueno, no sabemos si es el espíritu de simplicidad, que personalmente yo lo veo en la mirada del hermano Roger, la gran bondad que expresa, ya fallecido por cierto, o el espíritu orante, o quizá esa acogida sin preguntar quién eres o de dónde vienes o qué buscas, lo que atrae a la gente. Creo que en el siglo XXI buscamos eso, no buscamos que nos juzguen ni que nos pregunten a veces. Si uno está herido, sencillamente lo que te apetece es estar y vibrar. Tú ya te curarás las heridas como puedas, y si necesitas ayuda, la buscas. Bueno, el símbolo. Pues el símbolo es este. Es este. Parece una cruz, pero deformada. Más bien una paloma. Más bien una paloma. Porque, y esto también es interesante, en vez de recordar el símbolo de la cruz, que a fin de cuentas pues es una muerte ignominiosa y parece que se insiste demasiado, parece que mejor la paloma, que es el símbolo de la paz. O también, si recordáis el episodio aquel de Noé, cuando después del diluvio mandó una paloma y volvió con una rama de olivo, y qué alegría que volvemos a empezar de cero, porque después del diluvio Noé empezó de cero. Pues quizá a veces, ¿cuántas veces nosotros necesitamos empezar de cero? Porque cometemos errores o nos caemos y bueno, de nuevo el símbolo. Intuitivamente nos da, no te preocupes si te has caído, levántate, vuelve a empezar. Como Noé tras el diluvio, con un ramito de olivo en el pico, la paloma. Bueno, pues hasta aquí los movimientos que más o menos están relacionados con diferentes iglesias cristianas. Vamos a ver otros donde ya no se da esta característica y vamos a ver la iglesia de Scientology, o cienciología, conocida mejor de esta manera. Y es que fuera de las creencias cristianas tradicionales, pues son numerosos los movimientos surgidos a lo largo del siglo XX. Algunos de ellos, no en este caso, algunos han evitado cualquier consideración de religión. Bueno, pues porque se han mantenido como grupos espirituales con mayor o menor estructura organizativa, pero sin necesidad de buscar eso, una estructura. Otros, por el contrario, han luchado social y jurídicamente para su reconocimiento como religión, y entre ellos nos encontramos con la Iglesia de la Cienciología. Muy conocida, por cierto, en Estados Unidos por numerosos fieles que vienen del mundo del cine y otras artes. Pensemos, por ejemplo, en Tom Cruise como actor, o actrices como Elizabeth Moss o Kirstie Alley, tantos otros, ¿no?, que popularmente son conocidos por pertenencia a este movimiento. Como dato, comentar que en España la Iglesia de Scientology está oficialmente reconocida como religión tras el fallo de 31 de octubre del 2007 de la Audiencia Nacional de Madrid, donde se aprobó su inclusión en el registro de entidades religiosas del Estado con los derechos y obligaciones que ello supone. Esta es la sede que tienen en Madrid, que desde luego es impresionante. Si veis por esa calle que es Santa Catalina, al fondo veis el Congreso de los Diputados, es el edificio moderno, la parte que está que es toda de vidrio, y por este lado pues llegaríamos al Paseo del Prado, al Hotel Palace, etcétera. Con lo cual está muy bien situado entre el Paseo del Prado y la calle Santa Catalina, teniendo detrás el Congreso de los Diputados. Lo cierto es que fuera de los nuevos movimientos religiosos, Scientology es quizá uno de los más organizados, con una serie de centrales, delegaciones, departamentos que recuerdan la eficiencia de una organización empresarial internacional, y con nombres tan ilustrativos como Iglesias Ideales, Organizaciones Avanzadas, Base en Tierra de Flag, e incluso contando con su propia cadena de televisión, denominada Scientology Network, que la tenéis disponible con vuestro móvil, como aplicación. La podéis descargar y ver ahí los programas que emiten y todas estas cosas. En la imagen tenéis, por cierto, la sede central de Cienciología, de Scientology, que ellos llaman FLAG, que está situado en la ciudad de Clearwater, en Florida, Estados Unidos. Una vez inaugurada, pues con unas instalaciones impresionantes, ¿no? Todo ello para la diseminación de algo que lo hace diferente a otras religiones. Y es que a diferencia de otras religiones, no transmite un mensaje más o menos adaptado, sino que, según afirman ellos, lo que diseminan es algo original,
basado en las investigaciones de su fundador. Él es Ronald Hubbard. Él viene de Lafayette Ronald Hubbard, quien, afirman ellos, descubrió una tecnología precisa para que la persona se mejore a sí misma y pueda mejorar a los demás. A esta tecnología se le dio el nombre de auditación y básicamente supone que por medio de un método de preguntas y respuestas, la persona que está siendo auditada deja detrás dolores, heridas que ha recibido a lo largo de su vida, limitaciones que tiene con la ayuda de ese aparato que se llama émetro, en el cual la persona auditada coge los dos polos que tiene, se los pone en las manos y pasa a través de ella una pequeña corriente, dicen ellos muy flojita, pero que cuando estás hablando y tocas un tema que especialmente te escuece o te resulta difícil o has tenido malas experiencias en esta vida y en pasadas, pues al parecer la aguja esa flota y entonces la persona que está auditando, el auditor, dice, ahí tienes un punto en el que hay que profundizar. Y entonces, por el medio de preguntas y respuestas, se profundiza. Y afirman que consigue un gran beneficio para la persona en cuestión. Como veis, bueno, sin pretender ser exactos, porque ni puedo ni sé, pero un poco a los efectos de explicar sería un poco un método que recuerda a una mezcla de psicoterapia y terapias de regresión con la ayuda del aparato. Es así, o así lo cuentan. El símbolo de esta iglesia es la cruz de 8 aspas. Ahí la tenéis al frente de la capilla que tienen en Flag. Una cruz que, sin embargo, no tiene un sustrato cristiano. Para ellos, las 8 aspas representan lo que ellos dicen que son las 8 dinámicas en las cuales un individuo tiene que progresar. Que las leo porque si no, no me acuerdo. Uno tiene que progresar en relación con uno mismo, en su ámbito familiar, en el grupo social, en toda la especie humana, en el conjunto de seres vivos, también los animales, el universo físico material, la espiritualidad y el infinito, entendiendo por infinito a Dios en última instancia. Esas son las 8 dinámicas y ellos hacen toda una progresión de fases que tienen que ir superando para trabajar cada una de esas 8 dinámicas y al final, según afirman, eres una persona que te aproximas mucho a la perfección, a la 8ª dinámica, al infinito. Ese es lo que transmite la iglesia de Scientology, propiamente hablando. Bien, el movimiento raeliano. La Wikipedia lo define como una religión ovni. ¿Y qué es una religión ovni? Pues se entiende por esta aquellas religiones que defienden la posibilidad de contactar con extraterrestres y que estos, dicen, han tenido o están teniendo todavía un papel predominante en la historia humana y que en el futuro, además, la humanidad va a ser parte de una comunidad galáctica. Eso es lo que se entiende por una religión ovni y, por cierto, no son los únicos. Hay muchos otros. Entonces, como vamos a ser parte de una comunidad galáctica, hay que prepararse. Y esto es un poco lo que transmite el fundador del movimiento raeliano, el escritor francés Claude Maurice Marcel Bourguignon, más conocido como Rael. Era un corredor de coches de carrera, también escritor y también periodista. Tuvo una revista. Entonces afirma que en 1973, en el centro de Francia, una zona muy curiosa porque está llena de volcanes ya extintos, pero que le da un paisaje lunar a la zona, pues en 1973 tuvo un encuentro con extraterrestres, un encuentro en primera fase. Es decir, entró en relación, en comunicación y diálogo con los extraterrestres. Y ellos, a lo largo luego de varios encuentros que se sucedieron, le dieron la clave para la interpretación, según ellos, de la Biblia. Entonces, decían, los citados Elohim que se habla en el Génesis, el primer libro de la Biblia, en realidad hay que entender por Elohim, que es el plural de Elohá, en hebreo significa los que vinieron del cielo. Y los que vinieron del cielo, dicen los extraterrestres, no fueron espíritus, no fueron ángeles, sino que son ellos. Ellos son los Elohim. Y entonces, con esa clave, llevó a cabo toda una reinterpretación de la Biblia. También le transmitieron que era necesario que constituyese una embajada. Este es el plano de la embajada que deben construir, a poder ser en Israel, porque la embajada extraterrestre va a ser el tercer templo, dicen. Claro,
el gobierno de Israel ha dicho que tururú, que esto no se construye allí. Y entonces, en la actualidad, el movimiento israeliano va país por país hablando con las autoridades para que les permitan construir una embajada para que vengan los extraterrestres. Al parecer en Uruguay afirman, vamos, yo husmeando en la red, afirman que en Uruguay está bastante avanzadas las negociaciones para la constitución de la embajada. Más allá no os puedo decir. El símbolo, este que está aquí en el medio, es, fijaos, la cruz de David, la de seis puntos, con una esvástica inscrita dentro de ella. Entonces, según ellos, ¿cuál es el significado de este símbolo? Pues para ellos, el hexagrama, la estrella de 6 puntos, significa la infinitud del espacio. Y en cierto modo modifican el significado original de la estrella de David, que era el símbolo, o es el símbolo por excelencia del judaísmo. Y que está presente, por cierto, también en el hinduismo, como la unión de lo espiritual y lo material, o de lo masculino y lo femenino, el linga y el yoni, lo representan siempre con una estrella de 6 puntos. Para ellos no, es el espacio infinito. ¿Y la esvástica? Pues la esvástica representa para los israelianos la infinitud en el tiempo. Entonces, la unión de infinitud en el espacio y en el tiempo representa también el mensaje de los extraterrestres que, si lo aplicamos a nuestra vida, nos permitirá una evolución tal que nos pondremos a un nivel en el cual tanto los viajes en el tiempo como en el espacio serían posibles, simplificando mucho. Bien, el libro de Urantia, en el cual no me voy a detener mucho porque en esta misma casa di una conferencia hace un par de años en el que profundizamos bastante. Entonces, solamente recordar que se trata de un libro en el cual afirman que fue revelado por seres celestiales, que en este libro se recoge las características y se intenta profundizar en cómo es Dios, sus manifestaciones, cómo es el universo, cómo es la vida en la Tierra desde el origen y nuestra evolución. Amplían el mensaje del Maestro Jesús e incluso los viajes que hizo en sus años más desconocidos, en los años de vida no pública. Y bueno, pues ahí está. No existe, por cierto, una organización para los lectores del libro Urantia. Se reúnen en sus casas sin constituir nada. Ni hay una central, digamos, de lectores del libro Urantia. Sí que hay una fundación en Chicago que lo que se ocupa es de hacer una correcta traducción del libro original de Urantia a todos los idiomas de la Tierra y procurar salvaguardar el copyright del anagrama. Entonces, el símbolo son estos 3 círculos concéntricos, porque entienden que representa la triple personalidad de la deidad del paraíso, de Dios, y bueno, pues porque se usa como estandarte por las huestes leales al Padre Universal en diferentes momentos de la vida que bueno, pues estamos atravesando. Entonces, para ellos es un símbolo muy importante. Lo tienen, por cierto, protegido con copyright. No lo puedes usar si te vas a enriquecer con el mismo o lo vas a utilizar comercialmente o algo así. Cuando se trata, por ejemplo, con lo que estoy haciendo ahora, que es divulgar o darles a conocer, no habría ningún problema. La iglesia de Satán. Os cuento una anécdota personal. Y es que, pues hace unos años estábamos recorriendo en un coche, el más barato que pudimos alquilar, California. Y un día paramos en Santa Bárbara, paramos a cenar. Nos fuimos al muelle y tomamos un pescado, por cierto, delicioso. Y dijimos, bueno, pues antes de volver al motel, porque estamos en un motel, como en las series, dijimos, vamos a tomarnos un helado en una heladería que habíamos visto en el centro de Santa Bárbara y que dijimos, tienen que estar deliciosos. Bueno, error, porque era sábado por la noche y está de tráfico hasta arriba. Pasaban las horas, no encontrábamos ni un hueco para aparcar, horroroso. Al final nos metimos en un callejón y un hueco. Digo, uy, qué bien, pues nada, ahí aparcamos. Y de repente abro la puerta, me levanto y leo, la iglesia de Satán. Digo, madre mía. Digo, ¿dónde hemos aparcado? Pero además era un edificio enorme y con el anagrama ese. Y bueno, la verdad es que ya en Estados Unidos pocas cosas me sorprendían.
Y después de haber estado en Los Ángeles, donde ahí sí que está el supermercado de las religiones, ya todo me parecía normal. Pero me llamó la atención y a partir de ahí digo, voy a investigar un poquito, digo, voy a leer de qué se trata, porque yo no sabía, yo no conocía a LaVey, no sabía, no me había llegado información. Y a partir de ahí empecé un poco a darle vueltas al asunto y es muy interesante. Como os decía al principio, está registrado oficialmente en Estados Unidos, es decir, tiene el carácter de iglesia oficial. Y se erigió a partir de la publicación de la Biblia satánica, que fue escrita por a ver cómo se escribe o cómo se pronuncia, Anton Szandor, como se quiera que se diga, Anton Szandor LaVey, la Biblia satánica. Y contrariamente a lo que pueda parecer, en esta iglesia no se adora a Satanás como un ente, ni para ellos es el ser superior, ni nada por el estilo. Esta iglesia, y ese libro en concreto, tiene un carácter ateo y simbólico. Utilizan el arquetipo de Satán como el adversario para, de alguna forma, criticar a iglesias tradicionales que, según él, han caído en la hipocresía de los santurrones. Es lo que decía que habían caído las iglesias tradicionales. En el sentido de que predican una moral estricta en público, pero luego en privado realizan todo lo contrario a lo que critican. Juzgan a los demás, rechazan al extranjero, al que es diferente, haciendo caso omiso de ese mandamiento que tienen en los labios pero no en el corazón, de amar al prójimo. En realidad no anda muy desencaminado. Salvando que se nos ponen los pelos de punta cuando vemos el arquetipo del adversario. Pero vamos, todos mis respetos para este señor, porque tuvo que ser muy valiente para publicar eso y constituir una religión. Conviene, eso sí, distinguir el satanismo laveyano del satanismo tradicional, que existe, y que se basa, eso sí, en el culto a un ente espiritual. La principal diferencia, pues bueno, que a lo mejor el satanismo tradicional no está constituido en religión, sino en muchos grupos pequeños y muchas veces secretos. También es curioso que el símbolo del satanismo no es una cruz invertida, como nos acostumbran las películas de televisión de terror, donde hay una cruz puesta y de repente se da la vuelta así. Y dices, uy, aquí va a pasar algo, entonces ya pones así un poco la mano. No, de hecho la cruz invertida, por curioso o por mucho que nos llame la atención, es un símbolo cristiano, porque es el símbolo de San Pedro, que eligió morir boca abajo porque no se consideraba digno de morir igual que Jesús. A pesar de que, bueno, sí hay movimientos góticos que utilizan la cruz invertida pues para diferenciarse, pero en realidad no así el satanismo. El sello, pues el sello de la iglesia son tres elementos. Por una parte, el pentagrama invertido, que simboliza, según ellos, la supremacía de la naturaleza, o los cuatro elementos fundamentales, agua, fuego, tierra y aire, sobre los aspectos espirituales. Luego, una serie de símbolos que hay alrededor, que son las letras hebreas Lamed, Ba, Yod, Ta y Nun final, que forman la palabra Leviatán, ¿vale? Leyéndose desde el punto más bajo y al parecer hacia la izquierda. Y por último, el rostro de Baphomet. Dentro del pentagrama invertido, que se encuentra la figura de la cabeza de Baphomet. Las dos puntas superiores corresponden a los cuernos, como veis ahí, las puntas laterales a las orejas y la punta inferior pues al hocico o la barba. Esa sería la simbología de la iglesia de Satán. Otro, Self-Realization Fellowship, que al cambio sería algo así como hermandad de autorrealización o de la realización del ser. Cualquiera de esas traducciones servirían. Fundada por Paramahansa Yogananda, que le tenéis aquí, conocido como el padre del yoga en Occidente, y con base, por cierto, en un ashram situado en Los Ángeles, California. La finalidad, pues es un poco difundir una técnica de yoga, no la que conocemos normalmente, de posturas, sino el Kriya Yoga, que es un yoga que se utiliza para la meditación, con unas posturas y unos momentos, etcétera, y una determinada tecnología que te ayuda pues, a conseguir una elevación de tu ser hacia una autorrealización. Funciona este movimiento de tal forma que uno, esté donde esté en el mundo, les escribe y a partir de ese momento te empiezan a enviar lecciones a casa. Unos panfletillos en papel o ahora me parece que en PDF, uno cada semana que tú te lo vas leyendo y vas practicando el Kriya Yoga y ya está, no hay más.
Es muy interesante hasta que te dicen que te levantes a las 6 de la mañana para hacer una postura de yoga. Entonces dices, uy, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, no obstante, me parece muy interesante por ese afán también de no olvidar el conocimiento oriental, a veces con raíces hindúes, siempre, bueno, de esa zona, intentarlo acomodar a nuestro modo de vida occidental, porque hay verdaderas enseñanzas que no tienen por qué perderse y que pueden ser realmente muy compatibles con la espiritualidad occidental. El símbolo, pues es el loto con esa cruz en medio. Siempre que veáis un loto, lo que están hablando es de la necesidad de la apertura del tercer ojo, aquí, que representa la intuición. Y la estrella, la sabiduría que gracias a la intuición uno puede adquirir. ¿Cómo obtener esa apertura del tercer ojo? Hay desde luego 1000 escuelas, pero ellos lo que proponen es el Kriya Yoga para, a través de la obtención de un sosiego primero personal y luego espiritual, puedas abundar, puedas profundizar en conocimientos de tipo espiritual. Y llegamos así ya ahora a un cajón un poco desastre, que es lo que los historiadores de la religión llaman espiritualidades de incorporación. Aquí hay una gran cantidad de movimientos donde, en teoría, dicen los académicos que se recoge todas aquellas situaciones en las que un médium en estado de trance recibe un espíritu o bien canaliza un mensaje proveniente del mundo espiritual. Insisto, es un cajón desastre donde, dada la dificultad de clasificar, pues dicen, pues aquí podemos meter, entre otros, movimientos como la Umbanda, el Candomblé, la Santería, movimientos de corte teosófico y el espiritismo, que yo no lo incluiría porque yo profeso el espiritismo, pero sin embargo, para un historiador de la religión que desde fuera se sitúe, lo ponen en este saco. De ellos, a mí me llama la atención el conocido como la Hermandad Blanca. Como tantos otros, es el resultado de cierto sincretismo que por diferentes motivos se ha dado entre culturas occidentales y orientales. Lo mismo que, por ejemplo, en el caso de la Umbanda o el Candomblé, existe un sincretismo entre culturas africanas y culturas cristianas, dando lugar, tanto en un caso como en otro, a comunidades muy activas en diversos países, sobre todo de América, pero que dado los flujos migratorios, poco a poco se van asentando a lo largo de todo el planeta. En concreto, la Hermandad Blanca incorpora, por cierto, el mismo símbolo que los lectores del libro de Urantia, pero en este caso, en vez de en color azul, en color dorado. Y su simbología no está clara, yo no la he visto explicada. De todos los nuevos movimientos religiosos analizados hasta ahora, desde mi punto de vista, es el que más se aproxima a la New Age. Y es que se trata de un proyecto que, por cierto, tiene una gran presencia en Internet, en redes sociales, pero también en su página web, etcétera, donde se mezcla una gran variedad de temas como esoterismo, sabiduría ancestral, salud, educación, terapias alternativas, medicina natural, viajes espirituales, viajes astrales, desarrollo interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos tienen un curso, que tú pues pagas lo que sea y te llega el curso y lo haces. O te dan una clave y a través de vídeos pues lo vas viendo, ¿no? Su nombre pues viene inspirado por lo que ellos conocen como la Gran Hermandad Blanca o altas jerarquías de maestros ascendidos, que según ellos, o muchos de ellos, habitan en el Tíbet. Y bueno, entre ellos pues estaría el propio Jesús, Buda, el Conde Saint Germain, etcétera, etcétera. Y desde luego tiene una clara influencia, yo creo, de los movimientos teosóficos, de la teosofía, surgidos en el siglo XIX. Que a lo mejor se han adaptado pues, a esta situación con este nombre. Bien, el espiritismo. Como decía anteriormente, cuando alguien de fuera estudia académicamente el espiritismo, historiadores de las religiones o antropólogos, etcétera, lo incluyen dentro de los movimientos de incorporación, porque de alguna forma lo tienen que incorporar. Bien, ya os digo yo que trabajo en una casa espírita y soy socio de esta casa y me siento muy a gusto y creo que es un camino importante de progreso espiritual. A mí me cuesta considerarlo como movimiento, pero probablemente todos los movimientos que he analizado, sus propios afiliados digan, no, esto no es un movimiento, es otra cosa. Probablemente, por lo cual, pues bueno, yo lo comento y ya está, ¿no? Por cierto, que también
me chirría un poco calificar el espiritismo como religión, porque en palabras de Allan Kardec no es una religión, porque el espiritismo no cuenta con religiones, o sea, con sacerdotes, ni con cultos, ni con lugares sagrados tipo iglesias, parroquias o oratorios. No es así. Sin embargo, debido a la etimología que ya antes vimos de religión en el sentido de religere, pero también religare, ¿qué duda cabe que una persona que empieza a profundizar en un camino espiritual llega un momento en el que dice, en cierto modo me siento más unido a la trascendencia? Con lo cual tampoco hay ningún problema en que si una persona lo quiere considerar como religión, pues que lo considere. De hecho, el triple aspecto del espiritismo, que para nosotros muchas veces con las obras de Kardec en la mano decimos que es filosofía, ciencia y progreso moral, hay textos, muchos originados en Brasil, donde cambian progreso moral por religión. Y no pasa nada porque hablamos de lo mismo, pero con términos diferentes. Cada uno, pues que entienda lo que quiera entender. Lo importante es el avance, no hay mayor problema. El espiritismo, desde luego, no tiene una organización jerárquica. Sí es cierto que, bueno, pues para facilitar el intercambio de noticias, compartir los avances realizados en cada centro o asegurar una correcta transmisión y traducción de las obras espirituales, pues se fueron erigiendo unidades supralocales, pues como son las federaciones nacionales, el Consejo Espírita Internacional, etcétera, etcétera. Pero no una organización jerárquica en el sentido propiamente dicho. Y tampoco hay una simbología que nos identifique. Pero sin embargo, sí es cierto que a lo largo de la corta vida que el espiritismo tiene, se han surgido de forma natural diversos símbolos que los propios espíritus nos han ido transmitiendo. El primero es el racimo de uvas. Y es un símbolo que, por cierto, fue pintado en mediumnidad y se reproduce en los prolegómenos al libro de los espíritus, en los términos que los espíritus dieron a Kardec, y que os voy a leer textualmente. En ellos se dice, le dicen los espíritus a Kardec, pondrás en el encabezamiento del libro la cepa de vid que hemos dibujado, porque es el emblema del trabajo del Creador. Los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu se encuentran reunidos en ella. El cuerpo es la cepa, el espíritu es el licor, el alma, o espíritu unido a la materia, es el grano. El hombre es quinta esencia del espíritu. Por medio del trabajo, y tú sabes, solo por el trabajo del cuerpo, el espíritu adquiere conocimientos. Ese es el mensaje de los espíritus, y esto lo veréis en todos los libros de los espíritus que podéis encontrar al principio, en los prolegómenos. De manera más extraoficial, no puedo, por otro lado, sino referirme a otro símbolo que con mucha frecuencia los espíritus nos han transmitido en mesas mediúnicas que hemos celebrado en esta casa. Y es la piedra que se arroja al lago y crea una onda y otra onda y otra onda. Yo lo he expresado en alguna conferencia. ¿Cuándo nos han transmitido este símbolo los espíritus? Pues mirad, cuando les hemos comentado las dificultades con que nos vemos para las cosas que aprendemos aquí, que lleguen a otros e intentar hacer un mundo mejor. Decimos, pero hermanos, nos están diciendo cosas maravillosas que a mí me sirven, que me producen sosiego, que pueden generar un cambio en la sociedad, pero no me veo capaz, tal como está el mundo, de hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Y a veces nos han visto desanimados. Nos han expresado esta imagen. Decir, mire usted tire la piedra. Esa piedra va a crear una primera onda a su alrededor. Va a ser buena para las personas a las que usted quiere, para su familia, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo. Y el bien es difusivo. El bien es difusivo por sí mismo. Onda a onda se transmite hasta el infinito. Esto nos lo dicen una y otra vez, y es una enseñanza que debemos aprender, llevarla grabada, no desanimarnos porque cualquier cosa que hagamos será para bien. Pues recordemos siempre esta imagen de las ondas en el lago, y desde luego, pues sea cual sea el camino espiritual que elijáis, que hay muchos y muy variados,
porque las moradas en casa de mi Padre son muchas, dijo el Maestro. Pues sea cual sea el camino que elijáis, pues ojalá que seáis felices y que podréis transmitir esa felicidad al mundo entero. Muchas gracias.